nuestro programa. Hace un rato recibimos una notificación de la coordinadora de área básica para indicarnos que probablemente ya la otra semana quede solucionado el tema de la publicación de las notas, porque hasta la fecha tampoco tenemos un listado oficial de quiénes son los que integran los cursos. Así que espero que la próxima semana ya tengamos solucionado este tema. Si vemos nuestro programa, si revisamos nuestro programa, ya trabajamos la unidad del conocimiento científico. Además de eso, trabajamos el tema de los paradigmas de la investigación social y el tema de los diferentes métodos cualitativos y cuantitativos. Por ahí en la unidad número 4 tenemos pendiente el tema de la investigación jurídica y ese es precisamente el que vamos a trabajar hoy para seguir adelante con el contenido de nuestro programa, porque probablemente, bueno, ya estamos casi en septiembre y en octubre tendremos el segundo parcial, que como ustedes saben, ese parcial tiene un valor de 40 puntos. No, todavía no hemos definido en la coordinación del curso si se realizará una tarea o si será un examen teórico. Así que yo les indicaré en el futuro, porque recuérdense que ese examen tiene un valor de 40 puntos, ¿verdad? Entonces, ya les indicaré si van a hacer una tarea o si va a ser un examen teórico como el que tuvimos para el primer parcial. Ya mañana pues terminan ustedes con sus exámenes y el lunes pues volvemos a nuestras clases normales. Así que espero que podamos avanzar en el contenido del curso para aprovechar el tiempo. Espero que todos hayan logrado hacer su examen, que no haya nadie pendiente por ahí. María Adelina Chinchilla. María Adelina, ¿usted está agregada a la plataforma? Si está agregada a la plataforma, no es tanto el problema. Ahora, usted tiene que enviarme una nota a mi correo institucional explicando las razones por las cuales no realizó su examen y yo le daré respuesta para qué fecha se puede realizar. Pero tiene que explicar las razones por las cuales no realizó su examen y hacer la solicitud. ¿Cuánto valía cada pregunta? Y se habían preguntas de A1 y de A2. Así que el total de preguntas no les puede dar de 1 punto y de 2 puntos. Así que el total de respuestas no les puede dar el total de su examen. Porque habían algunas preguntas que tenían el valor de 1 punto y otras que tenían valor de 2. Bueno. Mariel González ha levantado la mano. Sí, perdone, es que acabo de ingresar a la clase y quería saber qué información ha dado. Disculpe. Solamente que vamos a seguir con el programa de nuestro curso. Hoy vamos a ver el tema de la metodología de la investigación. Aquí preguntaban también cómo se puede solicitar volver a hacer examen. No se puede solicitar, solo que no se haya presentado al examen o por motivo válido puede pedir un examen extemporáneo, pero que usted quiera volver a hacer el examen solo una vez se hace. Quienes quieran solicitar el examen extemporáneo me lo pueden solicitar a mi correo institucional por medio de una nota. Sony. ¿Tiene la palabra? Sí, buenas noches, licenciada. Más bien la pregunta es para Mariel.
si va a grabar la clase porque el otro día nos envió la última grabación, pero no estaba completa, entonces no sé si nos va a seguir haciendo el favor de grabar la clase. No, lo que pasa es que en la última, la compañera solo quería ver un pedazo. La última fue que me tardé hasta el día viernes en subirla porque había tenido unos problemas y porque una compañera la solicitó, fue que la envié. Pero si me dan unos 5 minutos, sí grabo porque estoy desde mi tablet, no desde la computadora. O no sé si alguien más puede hacer el favor de grabar y después compartir el link. ¿Y alguien le puede colaborar grabando la clase? Si quiere, yo, licenciada, yo puedo. Correcto, gracias. Agradece. Bueno, entonces tendrían que escribirme a mi correo institucional.usac.edu.gt. Ahorita se los comparto. Vamos a ver. ligdabarrientos@profesor.usac.edu.gt. Ahí está. Quien va a solicitar el examen extraordinario, pero tiene que enviar las razones por las cuales no pudo realizar el examen. Razones de validez, ¿verdad? Y que yo quiero repetir el examen, eso si no es válido, ustedes tuvieron oportunidad de hacer su examen. Bueno, vamos a empezar con la clase porque no sé si todos están... tenemos 72 alumnos ahorita. Ok. El tema de hoy se conoce como investigación, metodología jurídica o investigación jurídica, algunos métodos para poder realizar investigación jurídica. ¿Quién fue la compañerita que ofreció grabar la clase? Ya no le puse atención. Soy yo, licenciada. Ah, vaya, gracias. Y si puede compartir el link en Classroom, por favor. Está bien, licenciada, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de la metodología jurídica. Vamos a empezar por explicar que existen 3 corrientes de investigación jurídica que se basan en la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho es la que explica el derecho como norma, como valor y como hecho. Entonces, a raíz de esa teoría tridimensional del derecho, han resultado 3 corrientes de investigación jurídica. La corriente formalista, la corriente naturalista y la corriente sociológica. La corriente formalista se basa, es la corriente que investiga al derecho como norma. Considera el derecho como un conjunto de normas integradas en un sistema jurídico, las cuales existen independientemente de la realidad que pretenden regular. Entonces le da valor a la normativa del derecho y es una investigación eminentemente teórica que investiga la norma como tal. Entonces podemos decir que es una investigación teórica, ¿verdad? Y que quien haga este tipo de investigación también tiene que tener un buen conocimiento de toda la normativa. Está la corriente naturalista que considera el derecho como valor y concibe el derecho como un conjunto de normas vigentes que aspiran a realizar supremos valores de justicia que están insertos en un derecho natural. Fíjese que dice supuestamente eterno e inmutable,
que procura los fines éticos y los valores. Entonces, esta corriente de investigación lo que investiga es los valores de la justicia, ¿verdad? Esos fines éticos de realizar la justicia. Es un tipo de investigación eminentemente también teórica y pretende investigar cómo a través del derecho se logra o se pretende supuestamente alcanzar el valor supremo de la justicia, ¿verdad? Podemos decir que este tipo de, perdón, ya me perdí. Este tipo de investigación es eminentemente teórica, ¿verdad? Se alcanza o no la justicia, se cumple con los fines éticos, con los valores a través del derecho. Bueno, hay muchos interrogantes, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Se aspira a que se logren, pero de que se cumplen o no, pues hay muchos inconvenientes, ¿verdad? Pueden haber problemas de corrupción, pueden haber problemas del contexto social en el que se realicen, y entonces podríamos hacer un tipo de investigación de si realmente se está logrando a través del derecho, de la aplicación del derecho, la justicia en nuestro ámbito social. Entonces podríamos decir que la corriente formalista y esta corriente naturalista pues son sobre todo investigaciones de tipo teórico. Tenemos la corriente sociológica, que considera el derecho como hecho, considera el derecho como un producto de las fuerzas sociales. Y dice que el derecho es parte de la vida social y a partir de ella se desarrolla, pero también es capaz de incidir sobre la estructura social e incluso transformarla. Podemos decir que en la actualidad, sobre todo se hace de este tipo de investigación sociológica, porque estudiamos los fenómenos sociales y cómo incide el derecho en estos fenómenos, y cómo también es una relación de doble vía. El derecho incide en los fenómenos de la sociedad y la sociedad en el derecho. Entonces, esa es la corriente más aplicada, la más popular, podríamos decir, en este momento. Sin embargo, no se debe de desestimar, ¿verdad?, la corriente formalista que estudia la normativa y la corriente naturalista que se enfoca más en los valores supremos de la justicia. Entonces, son tres corrientes que regulan en forma general la investigación jurídica. Vamos a ver algunos métodos que se aplican en la investigación jurídica. Por ejemplo, tenemos, primero vamos a hablar qué es metodología de la investigación jurídica. Entonces, la metodología de la investigación y conocimiento del derecho se refiere a la aplicación de los métodos y procedimientos para descubrir y conocer los principios generales de las ciencias jurídicas. Entonces, esos métodos, diferentes métodos que vamos a aplicar en la investigación jurídica. Entre los métodos vamos a mencionar, por ejemplo, el método hermenéutico. Sabemos que la hermenéutica es el arte de explicar, traducir e interpretar. Y la hermenéutica jurídica es el método de interpretación de los textos legales o de la legislación en su conjunto. La hermenéutica entonces pretende dar una explicación de esos textos legales o de esa legislación, cómo funciona. Dice, entre los elementos que se pueden utilizar para hacer este tipo de explicación o de interpretación, hay elementos gramaticales, lógicos, históricos y sociales.
Un ejemplo que yo les creo que ya se los he mencionado es que en alguna oportunidad escuché una plática del licenciado Francisco Flores, que fue decano de la Facultad de Derecho, sobre el desarrollo de la Constitución de la República y cómo nació la Constitución, cuáles fueron sus orígenes, qué contenía, inclusive hacía una relación con el contexto social e histórico de los momentos, del momento en que se creó la Constitución de la República y cómo esta fue evolucionando en diferentes periodos e interpretando y analizando cómo ocurrió esta transformación a través de la historia de nuestro país, de nuestra república, y cómo se encuentra hasta la actualidad, hasta los últimos cambios que se han realizado en los últimos años sobre la Constitución de la República. Entonces, este método hermenéutico explica, interpreta cómo se ha creado, ha evolucionado la legislación. Este sería un buen tema de investigación, ¿verdad? Tomar determinada normativa y hacerle un análisis, una interpretación, una explicación de sus orígenes y cómo ha evolucionado en la historia de nuestro país. Luego tenemos el método exegético. Dice, se aplica especialmente refiriéndose a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Presume un intento de ver el texto objetivamente al extraer su significado. En su explicación jurídica toma como referencia los textos legales para lograr la determinación de su alcance y su espíritu a través del análisis sistemático. Quiere decir que en este método exegético se pretende determinar el alcance de la normativa, cuál fue el espíritu con el que se creó, ¿verdad? La intención de los legisladores en el momento de la creación de determinada normativa. La interpretación de la ley debe reducirse a la búsqueda, dice, del pensamiento del autor, o sea, la intención de los legisladores. Entonces, la diferencia entre el hermenéutico y el exegético, si ustedes se dan cuenta, es que el hermenéutico pues hace una interpretación gramática, lógica, social, jurídica, mientras que el método exegético pretende la búsqueda del pensamiento de sus autores o la intención que tuvieron esos legisladores en el momento de la creación de la normativa. Sería muy interesante, por ejemplo, hacer una investigación sobre la intención de la pena de muerte, ¿verdad? ¿Cuál era la intención en el momento de su creación? ¿Cuál era el pensamiento de los legisladores en ese momento para crear esta ley? O de algunas otras normativas, por ejemplo, el tema del aborto, que también es muy interesante, que existe una normativa y una prohibición, ¿verdad? Del aborto. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el espíritu de esta legislación? Estos dos métodos, tanto el hermenéutico como el exegético, son muy teóricos. Y son más de interpretar, analizar, llegar al contenido, al espíritu, a la esencia de la creación de estas normativas. Claro que para hacer un tipo de investigación como esta, tenemos que hacer una buena investigación teórica, sumergirnos en el tema, conocer el tema para poder hacer un tipo de investigación con esta metodología. Vamos a ver también el método hipotético deductivo. Este método fue instaurado por Galileo y perfeccionado por Newton. Recuerdan que Galileo fue quien propuso
la integración de la hipótesis en el método científico, porque él consideraba que antes de hacer la investigación, el investigador debía darle respuesta, ¿verdad? Una respuesta a una posible solución a la investigación. Dice, procede inductivamente porque va de lo particular a lo general. Quiere decir que se van a investigar casos particulares. En el caso del método científico que menciona la experimentación, pues se harían investigaciones o experimentaciones en casos particulares y después generalizamos. En el caso de la investigación social, lo que hacemos es ir a la contrastación empírica a la realidad del fenómeno, al lugar donde ocurren los fenómenos. Luis Fernando Ardón Ávila levantó la mano. Sí, gracias. Solo tenía dudas que me generó cierta duda el tema del aspecto de método hipotético deductivo, que va de lo general a lo particular, pero hace referencia en el texto que es inductivo, entonces es de lo particular a lo general. De lo particular. Me causó un poco de confusión. Ajá. Sí, porque lo que hacemos es investigar en casos particulares y después generalizamos. Sí, sí, por eso es que le decía que me generaba duda el título de método hipotético deductivo, porque cuando hablamos de deducción va de lo general a lo particular, entonces por eso me había causado confusión, porque el método... No, el deductivo es el que va, el deductivo es el que va de lo general a lo particular. Claro, por eso me causaba confusión que decía acá método hipotético deductivo, y en el texto dice inductivamente, entonces como que me generaba confusión. Ya le entendí. Bueno, déjeme pues, entonces le voy a ampliar la explicación. Bueno, entonces fíjese, dice hipotético deductivo, precisamente porque vamos a ver, por ejemplo, yo creo que ya les he mencionado, ¿verdad? Que la investigación está constantemente trabajando de lo deductivo a lo inductivo. Por ejemplo, en lo deductivo vemos el todo y vamos a casos particulares. En lo deductivo normalmente lo que hacemos es que vemos la teoría, vemos la teoría en general y particularizamos en un caso. Y eso es lo que hace el hipotético deductivo. Por ejemplo, está investigando un tema, mira el tema en general, pero sin embargo, en la práctica usted toma un caso y particulariza para llegar a lo general. La verdad es que en el método se aplican los dos. Yo les he mencionado que tanto el inductivo como el deductivo se pueden llamar métodos genéricos o generales porque constantemente en la investigación se están aplicando. Recuérdense que también Bacon mencionaba que él se inclinaba por el método deductivo, pero no descartaba lo deductivo, ¿verdad? Entonces, no se descarta ni el inductivo ni el deductivo, sino que constantemente se están utilizando los dos. Sin embargo, el procedimiento lo que hace es particularizar en experimentos y luego generalizar. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Leida. Sí. Con respecto a lo que dijo Bacon, yo me recuerdo, pero no sé si entendí bien. Bacon en realidad no descarta lo inductivo. O prefiere lo deductivo. Así es, ¿verdad? Inducción es lo que prefiere. No descarta Bacon. Ninguno de los dos. Muy bien, ninguno de los dos. Sí, pero o sea, sí va más a favor de uno, según su teoría. Sí, no descarta ninguno de los dos, pero porque como normalmente en la investigación estamos utilizando los dos. Sin embargo, en la práctica lo que sí se hace es trabajar en casos particulares para después generalizar. Gracias, licenciado. Dice, las fases principales del método son la observación, la construcción de hipótesis, la contrastación empírica y la formulación de leyes. O sea que si vemos
En este método hipotético deductivo se aplica todo el método científico. Estamos aplicando todos los pasos del método científico. Entonces, en el hipotético deductivo, en este método estamos aplicando las fases del método científico, que va desde la observación, la construcción de una hipótesis, la contrastación empírica y la formulación de leyes. Se puede aplicar en criminología, dice, sería un ejemplo, investigación de un homicidio. Vemos las evidencias particulares y después de todas esas evidencias llegamos a conclusiones. O en el caso de un juez, ¿verdad? El juez recibe todas las evidencias y después llega a una conclusión. Pero también podríamos hacer una investigación de tipo aplicando el método científico. Observar un fenómeno, o sea, ver la generalidad del fenómeno, particularizar en un tema, construir una hipótesis, después ir a la contrastación empírica, pasando técnicas de investigación empírica como observación, entrevista, cuestionario, y luego llegar a conclusiones y hasta formulación de leyes. Entonces, dentro de la investigación jurídica, sí es factible aplicar este método con los pasos del método científico para hacer investigación jurídica. Luego tenemos la analogía jurídica. Bueno, esto ya es algo muy específico del área jurídica y dice se basa en una pluralidad de disposiciones particulares por medio de un procedimiento inductivo, desarrolla principios generales y los aplica a los casos que no caen bajo ninguna prescripción legal. Consiste en un método de interpretación de una situación para cuyo hecho no se conoce una norma directamente aplicable, pero que presenta semejanza con otro hecho sobre el que se conoce la norma. Bueno, esto se aplica especialmente en la práctica ya profesional, porque muchas veces para resolver situaciones ya dentro de los casos, si no hay una normativa que se aplique al caso que se está trabajando, normalmente se busca un caso semejante para aplicar esta normativa. Muchas veces los jueces hacen referencia a antecedentes, a casos similares, para poderlos aplicar en el que tienen en el presente. A esto se le llama analogía jurídica. O sea, encontrar una normativa que sea aplicable o que tenga semejanza en aquellos casos en los cuales no se conoce una norma específica, ¿verdad? Esto es una investigación ya dentro de la práctica del profesional del derecho. El método sociológico, dice. El método sociológico dice aplicación de un procedimiento científico para investigar la realidad social. Su campo de estudio son los seres humanos en sus relaciones colectivas. El derecho es una variable dependiente de la sociedad y en todo momento reflejan relaciones sociales. Las normas jurídicas no se pueden separar de la vida social. Definitivamente, nosotros vamos a aplicar un método sociológico, jurídico, en la investigación del derecho, porque no podemos separar el derecho de la sociedad y refleja el derecho siempre relaciones sociales. Y recordemos nuevamente lo de que hay una incidencia entre el derecho y la sociedad con el derecho, que es una relación de doble vía. Entonces, en este momento, sobre todo, nosotros realizamos investigaciones de este tipo sociológico en los fenómenos sociales, en situaciones que se presentan dentro de la sociedad. Por ejemplo, la base legal de la educación, la base legal de la salud, todas estas situaciones que son fenómenos que ocurren dentro
de la sociedad pueden ser investigados en el ámbito del derecho, porque siempre tendrá alguna incidencia en la normativa, en el derecho, los fenómenos que ocurran dentro de la sociedad. Entonces, en este momento, sobre todo, se está haciendo investigación de tipo social jurídico y aplicamos definitivamente un método sociológico, porque investigamos esa realidad social y esas relaciones sociales que inciden precisamente en el derecho. ¿Alguien levantó la mano? Sí, disculpe, solo tengo duda. ¿Cómo se relacionaría este método sociológico con el materialismo histórico? Tomando en cuenta que el materialismo histórico estudia las leyes más generales del desarrollo de la sociedad y para el conocimiento de los fenómenos de la vida social. Este método sociológico sería parte integrante para aplicar la teoría científica del materialismo histórico y estudiar la sociedad, ¿o es distinto? Pues mire, hubo una buena tiempo en que se investigó este tema del materialismo histórico dentro de las tesis del área del derecho, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que sería un tema más teórico que empírico, ¿verdad? Tal vez lo más recomendable para estudiar el materialismo histórico sería un método más interpretativo como el hermenéutico, ¿verdad? En el cual usted explicaría, interpretaría, aunque definitivamente siempre los hechos sociales los fenómenos sociales están presentes, ¿verdad? Pero sí podría usted hacer una investigación de este tipo. No se descarta, ¿verdad? Por ejemplo, que no sea tan teórico, sino que se aplique en algunos fenómenos sociales. Bueno, entonces está también el método comparativo del derecho. Su objeto es establecer las características de cada uno de los elementos en relación con los demás. Tiene como finalidad comparar los sistemas jurídicos sobre la base de afirmaciones comprobables, comparar el derecho nacional e internacional, las instituciones jurídicas, los entes de las instituciones, ¿verdad? Dentro del sistema de justicia. Este método comparativo del derecho a mí me parece que es muy efectivo para hacer investigación, porque podríamos comparar con otros países a nivel internacional diferentes fenómenos dentro del área del derecho que serían interesantes, y no solo compararlos, sino que de ello pudiera resultar también alguna propuesta en el futuro. Por ejemplo, comparar lo que está ocurriendo en Guatemala con el tema de las maras, con la actuación que tienen en nuestros países vecinos, en El Salvador, en Honduras, que somos los más afectados por este fenómeno, y ver, por ejemplo, la efectividad que ha tenido en otro país las diferentes proyectos que han iniciado para combatir este fenómeno, y ver después en el futuro si pudiéramos hacer una propuesta dentro de la investigación para tratar de encontrarle una solución a esa problemática. También sabemos que muchos de nuestros elementos dentro de la normativa son en muchos casos producto de comparar los que existen en otros países o en otros continentes, y después se adaptan al contexto nacional para aplicarlos en nuestro país. Entonces, el método comparativo del derecho es un método muy utilizado para hacer investigación. Se hace el análisis, la comparación, y luego de ello puede resultar una propuesta
para darle solución o encontrar alguna nueva forma de trabajar en determinado fenómeno social. El método comparativo del derecho es muy utilizado, dentro de las investigaciones del tipo jurídico. Bueno, entonces miren, tenemos el método sociológico que definitivamente nosotros vamos a estar aplicando este tipo de investigaciones de fenómenos sociales y especialmente en este momento la investigación dentro de la facultad tiene un enfoque social jurídico. Estamos también con la analogía jurídica, pero este ya es un tema más específico de investigación jurídica porque lo que hace es buscar una salida cuando no se conoce una normativa específica dentro de un fenómeno que enfrentamos. También está el método hipotético deductivo, que no es más que la aplicación del método científico en sus diferentes fases en la investigación de determinado fenómeno. Tenemos el método exegético, que es un método que sobre todo busca establecer o determinar el alcance y el espíritu, el pensamiento de los legisladores en el momento de hacer una propuesta o de legislar. El método exegético es sumamente teórico, ¿verdad? Es una metodología bastante teórica. Está el tipo de investigación hermenéutica, el método hermenéutico, que sí hace en realidad una buena explicación, una interpretación de la normativa jurídica, de los textos, de la legislación, desde varios puntos de vista, que puede ser desde el punto de vista gramatical, lógico, histórico y social. Y entonces, nosotros tendríamos que ir pensando en cuál método o cuál fenómeno podría ser el más interesante, el que nosotros pudiéramos aplicar para hacer algún tipo de investigación y cuál sería la metodología que podríamos adaptar a la investigación que estamos realizando. Pero como les mencionaba, en la actualidad, en nuestra facultad se está trabajando un enfoque de investigación social jurídica. Entonces, está más enfocado en investigar los diferentes fenómenos que ocurren en la sociedad y cómo incide el derecho en esa sociedad y también la sociedad en el derecho. Hubo una época en la que se hizo mucha investigación teórica y ahora en la actualidad pues se busca hacer una investigación no solo teórica, sino que también empírica, aplicar métodos empíricos para hacer la investigación y acercarnos a la realidad del fenómeno, entrevistar, obtener información de los sujetos involucrados en la realidad del fenómeno que estamos investigando para que haya una investigación teórica y también una investigación empírica y que busque dar algún aporte, alguna propuesta o alguna posible recomendación para solucionar las problemáticas sociales que enfrentamos. Pero sí es importante tomar en cuenta las diferentes metodologías que hay. Probablemente todo esto ustedes lo van a aplicar en el curso de su carrera, como es el método comparativo del derecho, que es el derecho comparado, ¿verdad? El método sociológico. También van a llevar cursos de sociología para que conozcan del tema y los apliquen dentro de su área de estudio. El tema de la analogía jurídica va a ser más importante para su práctica como profesionales del derecho,
buscando normativas que se apliquen en determinados casos que se presenten en su práctica del derecho. También tenemos el hipotético deductivo, que no es más que el método científico. El exegético, también los legisladores utilizan mucho el método exegético para establecer cuál es el espíritu o el pensamiento que tenían los legisladores en el momento de la creación de determinada normativa. El método hermenéutico, que sí es una verdadera interpretación, una explicación de la normativa. No hay duda que para aplicar estos métodos teóricos y estos métodos de interpretación y explicación hay que conocer a profundidad el tema. Y no olvidemos las tres corrientes que existen dentro del área de la investigación jurídica, que es la corriente formalista, que investiga específicamente la norma, la corriente iusnaturalista, que se enfoca en los valores supremos de la justicia, y la corriente sociológica, que tiene en este momento que es la investigación de los fenómenos sociales. Entonces, sería recomendable que ustedes vayan pensando en algunos temas que puedan ser aplicables en el momento de realizar investigación. Dentro de esta segundo parcial, pues vamos a tener especialmente ya un poco más de práctica, porque vamos a entrar a ver el tema de las técnicas empíricas, de las diferentes técnicas que podemos utilizar para hacer investigación de campo, y sería muy recomendable que ustedes tengan algún tema en el cual puedan trabajar y hacer, por ejemplo, un ejemplo de una entrevista, un ejemplo de un cuestionario, una guía de observación para hacer una observación en determinado fenómeno y lo pongan ya en práctica y no sea solo teoría. Como les había mencionado, todavía no se ha establecido si va a haber una tarea con valoración, pero algunos ejercicios definitivamente sí los vamos a realizar sobre las técnicas empíricas para que ustedes tengan alguna práctica para cuando les corresponda hacer sus trabajos de investigación, realizar su trabajo de investigación. ¿Tienen alguna pregunta o alguna contribución por ahí del tema? Sara Gordillo. Le escuchamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Una consulta, licenciada. ¿Cómo ha trabajado usted el año pasado? ¿Cómo trabajó este segundo parcial con los compañeros que pues están en cuarto semestre? Como para tener una idea de si va a haber alguna tarea o no. ¿Cómo la ha trabajado usted anteriormente? Perdón. Mire, normalmente cuando estábamos en lo presencial, yo sí les dejaba un ejercicio especialmente del tema de muestreo. Hacíamos un ejercicio de muestreo y tomábamos un tema para hacer encuestas y después entregar un informe del muestreo. Pero a veces ahora en el tema en línea es un poquito más difícil, ¿verdad? Realizar este trabajo. Pero como les había explicado a sus compañeros, no hemos tomado todavía una decisión de cómo va a ser esta tarea. Yo les informaré. A mí me gusta realizar la práctica, inclusive me gustaba recoger una muestra, llegar a conclusiones, que presentaran su informe de los resultados y pues temas interesantes, ¿verdad? Dentro de la misma facultad.
pero vamos a ver cómo llegamos a coordinar este trabajo y yo les mantendré informados. Dice, ¿estarán las notas publicadas del primer parcial? No, ya les expliqué que acabamos de recibir una nota de la coordinadora de área básica para mencionarnos que esta semana tuvieron una reunión en junta directiva y nos informaron que probablemente para la próxima semana estarán dándole solución a este tema de la publicación de las notas. Inclusive no tenemos ni siquiera un listado oficial de ustedes, ¿verdad? Sony, te escucho. Gracias, licenciada. Una consulta. ¿Usted tiene alguna información sobre los exámenes de recuperación? La misma respuesta. Hicimos exámenes de recuperación, pero no tenemos dónde publicarlos. Inclusive parece que algunos alumnos que se hicieron recuperación no habían cancelado su examen, ¿verdad? Entonces esperamos que nos den alguna solución para ver cómo hacemos este tema, cómo se van a publicar las notas, si ya tienen ellos listados de quienes pagaron la retrasada o cómo fue. O sea que todavía no podemos nosotros publicarlas. Juan Carlos. Pero no hemos podido generar la boleta de pago de la recuperación, no se puede. Sí, nosotros igual estaba la misma información tenemos. Buenas noches, licenciada. Nosotros como profesores no podemos, tenemos que esperar que administración le dé solución a este tema y que nos indiquen cómo realizarlo. ¿Sí, Juan Carlos? Martínez. Referente a la compañera Sony, lo que sucede es de que dijeron de que iban a hacer primero la retrasada y posteriormente ellos iban a avisar cuándo se hacía el pago. Sí, porque no han realizado el pago, ¿verdad? Exacto, sí, eso sucedió. Entonces, sí pudieron hacer las retrasadas, pero es más, yo mandé una captura al grupo donde estaban los pasos a seguir y ahí decía que posteriormente a la realización de la prueba había que pagar. Ellos iban a informar cuándo. En Facebook creo que dijeron que iban a publicar a qué cuentas y cuestiones así. Sí, eso es la información que yo tengo también, que tenemos que esperar que se concrete las personas que pagaron su recuperación para poder publicar las notas y dónde las vamos a publicar, porque como les menciono, ni siquiera tenemos un listado oficial de ustedes. No, o sea, en la cartelera virtual y en el sitio de notas, a nosotros nos aparecía el listado oficial de ustedes y no lo tenemos todavía. Para las personas que no hicieron el examen, bueno, si no realizó el examen, tiene que tener una razón válida para no haber realizado el examen. Entonces, tiene que enviar una solicitud a mi correo, se lo voy a copiar aquí, solicitando un examen extraordinario y para establecer si realmente tuvo usted una razón válida para no realizar el examen. Mi correo institucional es ligdabarrientos @, profesor.usac.edu.gt. Ese es mi correo institucional. Entonces tiene que enviar una solicitud. Ahí está, sí. lictabarrientosl@profesor.usac.edu.gt. Y explicando la razón, porque tiene que haber una razón válida para que usted no haya realizado su examen parcial. Y entonces, al revisar esas solicitudes, les daré una fecha para hacer el examen extraordinario.
Bien, entonces estas serían las situaciones de las notas que lamentablemente hasta este momento no podemos publicarlas, pero esperamos, como nos anunciaron hoy en ese mensaje, que para la próxima semana, pero no está en manos de los profesores, sino que de control académico y de que habiliten la página. Lucy Ramírez. Muy buenas noches, licenciada. Disculpe, yo quisiera saber si en ese correo, si hubiese alguna duda, con usted nos podemos comunicar ahí. Sí, en ese correo me puede escribir. Ese es mi correo institucional, ahí me puede usted escribir al correo que acabo de copiar. Bueno, entonces avanzamos por lo menos en explicar este tema de la investigación jurídica y la próxima semana tenemos clases con ustedes desde el lunes, ¿verdad? Así que vamos a seguir con la siguiente unidad porque ya tenemos que empezar con las técnicas empíricas. ¿Alguna otra pregunta o cuestionamiento por ahí? Sony, otra vez. Sí, licenciada, usted nos enviará la diapositiva. Sí, definitivamente. Yo les comparto porque este tema lo pueden encontrar en el libro del licenciado Jorge Fidel Hernández. Y también lo pueden encontrar en el libro del doctor Carlos Augusto Velázquez. Aunque como yo les he explicado, yo no me ciño a un solo texto. Y muchas veces pues utilizo bibliografías que yo tengo y para que ustedes encuentren el contenido, normalmente les comparto las presentaciones. También está la compañerita Paredes Barahona, quien nos va a hacer el favor de grabar las clases para que ustedes las tengan también y compartir el link en Classroom. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí el tema de hoy. A mí me hubiera gustado empezar un poquito con las técnicas empíricas, pero lo vamos a dejar a la mitad. Así que mejor vamos a seguir en la próxima clase con la siguiente unidad y nos vemos el día lunes, primero Dios.